Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a leer en primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y 2, y después segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al versículo 12, y lo vamos a leer en la versión Valera 60. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice, y yo quiero que tenga usted presente acá dos familias. Una familia que vemos en el capítulo 7 de primera Samuel y la otra familia que vemos en segunda Samuel, capítulo 6. Vea, dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de, dice, Abinadab, en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora vamos y nos trasladamos a segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 6. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron, ahora otra vez, dice, de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, Ahío, hijo de Abinadab, guardaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y dice el versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Geteo 3 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo en la casa de Abinadab? 20 años. 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. O sea que la bendición de Dios en una casa se ve. Amén. Y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Mis amados, acá uno puede ver que hay un contraste entre dos familias. La familia de Abinadab y la familia de Obed-Edom. Dos familias, y el tema es dos familias con el mismo Dios y con resultados diferentes. Acá vemos dos familias con el mismo Dios,
con la misma presencia de Dios, pero con resultados diferentes. Vemos que no había dos arcas, era la misma. La misma arca que estuvo en la casa de Abinadab, ahora está en la casa de Obed-edom. La misma arca que tocó Usa y murió, fue la misma que llegó a la casa de Obed-edom. En una ocasión trajo juicio, en otra ocasión trajo bendición. Era la misma presencia de Dios, la misma gloria, pero con resultados diferentes. Realmente el arca del pacto siempre era y es símbolo de la presencia de Dios sobre la tierra en medio de su pueblo. Después dice que de estar 7 meses entre los filisteos, si usted lee el capítulo 4 del primer libro de Samuel, uno se da cuenta que los israelitas y los filisteos se pelearon. Y dice que cuando Israel iba perdiendo, dijeron: traigamos la presencia de Dios para que viniendo el arca, ¿verdad? Aquella cajita de madera donde se guardaba un poquito de maná, la copia de los 10 mandamientos y la vara de Aarón que había reverdecido. Dijeron: esa presencia de Dios va a hacer que nosotros ganemos la batalla. Pero como ellos no estaban bien, la presencia de Dios no se hacía realidad. Y dice que los israelitas fueron vencidos en aquella ocasión y hubo una gran mortandad. Y los filisteos se llevaron el arca de Dios como trofeo de guerra y lo fueron a ofrecer a sus dioses. Y allá dice que lo fueron a ofrecer a Dagón. Y uno se da cuenta ahí que dice que a la mañana Dagón estaba ahí tirado enfrente del arca, en el umbral de la puerta. Y en fin, uno ve y la llevan, y en cada ciudad dice que el arca de Dios no llevaba bendición sino juicio. Y dice que Dios hirió a esas ciudades con tumores. Yo estaba estudiando algo de esto y dice que lo que pasó a los hombres que irreverenciaron la presencia de Dios fue que todos padecieron con hemorroides. Usted se imagina cómo estaban todos, ¿verdad? Y ya no la quisieron, la pusieron en un carro nuevo y la mandaron y dijeron: ya no queremos la presencia de Dios acá. Y el arca llegó a la casa de Abinadab. Fíjese que David la lleva a la casa de este levita, que por cierto su nombre Abinadab significa mi padre es generoso. Era un sacerdote. A mí lo que me llama la atención es que el arca llega a la familia de los sacerdotes, de los levitas. Los levitas conocían muy bien la palabra de Dios. Habían visto la manifestación de Dios de una forma palpable, de una forma visible. Ellos conocían la ley, la cual ellos tenían la responsabilidad y obligación de trasladarle esos conocimientos a sus descendientes, a sus hijos. Y eso lo que debería de provocar en la siguiente generación de ellos era que estos hijos aprendieran a amar la presencia de Dios, a reverenciar la presencia de Dios, a tener un respeto por lo sagrado, para que ellos fueran bendecidos y no les pasara que, como los demás, que caía un juicio sobre ellos por la misma presencia de Dios. Y uno dice: ¿cómo es posible que siendo un sacerdote no pudo trasladarle a sus hijos este temor sagrado por las cosas del Señor? Recordemos, hermanos, que el lugar del arca de Dios era en el tabernáculo y en el lugar santísimo, donde allí solamente entraba el sumo sacerdote y súper purificado, porque era la misma gloria de Dios, para ofrecer un sacrificio un año por el pecado del pueblo. Una vez entraba, y ahora el arca de Dios, vemos que los filisteos se la llevan como trofeo, y ahora ya no la quieren y la mandan por un lado, y la casa la llevan, dice, a la casa de este hombre, de este levita que era Abinadab. Ahí, hermanos, estuvo, dice,
el arca, ¿cuántos años? 20 años. Pero no sé si usted se ha dado cuenta y se ha leído la historia, la Biblia no registra ningún hecho de bendición que se haya realizado en 20 años en la casa de Abinadab. Usted no encuentra un registro. ¿Sabe qué? Llegó el arca de Dios a la casa de este hombre y por 20 años y no pasa nada. ¿Cómo es posible que estando la presencia de Dios allí no pasara nada? Y además de eso, cuando el arca fue llevada de ahí a la casa de Obed-Edom, dice que en lugar, fíjese que los mandamientos de Dios eran que el arca de Dios fuera portada por los hombros de los sacerdotes y jamás en una carreta jalada por bueyes o por caballos. Tenía que ser portada por los hombros de los sacerdotes. Vea. Y dice que en el camino donde llevaban la carreta, como no era asfalto, ¿verdad? El terreno era todo pues quebrado. Y dice que llevaban el arca y de repente dice que los bueyes tropezaron y quiso dar vuelta. Y entonces Usa quiso hacer un favor. Y dice, ay, se puede caer el arca de Dios, y puso sus manos. ¿Y sabe qué pasó? Se murió por la irreverencia de la presencia de Dios. Cae muerto. Ahora, ¿cómo es posible que pase 20 años la presencia de Dios en una casa y no pase nada? ¿Cómo es posible que nosotros llevemos años de ser cristianos y no puedan ver los del mundo la presencia de Dios en nuestra vida? Porque, escuche, en la casa de Edom dijeron todos, en 3 meses la casa de Obed-Edom ha sido bendecida en todo. Es que la bendición de Dios se ve, se nota. La bendición de Dios es testimonio. La presencia de Dios se nota a leguas. Y acá uno puede ver que, ¿cómo es posible, decía yo, que durante 20 años estuvo el arca de Dios estacionada ahí y no provocó nada en la familia? Tal vez la tenían en un rincón, le dijeron, por favor, no la vayan a tocar, no la vayan a usar como estante de poner chunches. Pero ahí está la presencia de Dios, ahí nada más, solo. Pero la presencia de Dios no hizo ningún efecto en esta familia. Y yo pienso, ¿por qué? Porque muchas veces, hermanos, no se evidencia la presencia de Dios, no se manifiesta en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque tenemos en muy poco su presencia. Porque se vuelve tan familiar. Yo no sé, pero en su casa usted tiene cosas que se han vuelto tan familiares, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué? Un juego de sala que lleva 20 años ahí. Tal vez nuestro juego de sala ya tiene un hoyo, ¿verdad? Y ya tenemos que ponerle 4 almohadas para sentarnos para no caer hasta el piso, ¿verdad? Pero ya es parte del paisaje. Hemos estado tan familiarizados, de verdad. Hablábamos con un hermano que de repente nuestra casa está tan despintada, pero eso ya se vuelve parte del paisaje. ¿O no? ¿No le pasa a usted eso? Hay cosas tan familiares en la casa. Yo recuerdo un hermano que nunca se fijaba. Él entraba derecho al comedor y salía derecho a su dormitorio, y ese era su camino. Y su esposa andaba moviendo las macetas para que le pusiera atención, las macetas de flores. En una ocasión dice que como no le ponía atención, él es alto. Dice que su esposa puso a propósito una maceta enfrente donde pasaba. Y de repente él iba tan decidido y cuando ¡pum! Le topa la cabeza en la maceta y dice, ¡ay, ya me golpeé!, dijo él. Es que la puse ahí porque nunca te das cuenta. Porque todo ya es tan familiar. Tal vez así era el arca de Dios en la casa de Obed-Edom. Tan familiar, tan común. Y yo digo, ¿cómo es posible que nosotros, hermanos, asistamos a una iglesia donde amamos la presencia de Dios,
donde anhelamos que Él nos visite, donde Él se manifiesta y nosotros regresemos igual. Que pasemos 20 años en el cristianismo y no se vean cambios en nuestra vida, no se vea la bendición de Dios sobre nosotros. Hermanos, es que cuando Dios nos visita, eso se hace evidente. No porque seamos solo relajeros en la iglesia, no, se ve en nuestro diario caminar. Pero escuche, tenemos que ver la mano de Dios en nuestra vida. Hermanos, ¿cómo es posible? No sé si en algunas ocasiones le ha pasado a usted que usted viene a la iglesia y regresa igual. Algunos ya me dijeron por allí que hasta ya traen su refa para el segundo servicio. Traen escondidos sus Torchix y sus botellas de agua y fresco para tomar acá. Hermanos, venir a la iglesia no es venir al cine. En el cine se comen palomitas mientras se ve una película, pero acá nosotros nos juntamos con los hijos de Dios, ¿sabe qué? Para reverenciar el nombre de Dios, para cantarle a una sola voz, para cantarle como redimidos al Señor, para levantar el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, y que nosotros nos volvamos, hermanos, instrumentos para alabar y bendecir el nombre de Dios. Acá no venimos a otra cosa, no venimos a juzgar. ¿Aló? Aquí venimos a adorar a Dios. Aquí venimos para estar en un mismo propósito. Acá venimos nosotros para recibir en unidad la palabra de Dios. Acá venimos para que el Señor nos visite. Mientras nosotros adoramos a Dios, a Él le place visitarlo. Pero muchas veces solo unos lo disfrutan y los demás no. No disfrutamos de la presencia de Dios. Tal vez unos hermanos moqueando y hechos pedazos ahí, y nosotros puros témpanos de hielo. La presencia de Dios no la disfrutamos. ¿Por qué? Porque se vuelve común ir a la iglesia. En la casa de en la casa de Abinadab, 20 años se volvió tan común ese cofrecito que nunca hizo nada en la familia. No porque la presencia de Dios hiciera acepción de personas, era porque no había un corazón dispuesto. A veces todo sigue igual, o escuche, o peor, como le pasó a Abinadab. Ahora vea qué pasó con Abinadab, con su familia. La presencia de Dios no se manifestó. Y lo que pasó en ellos, por tener en poco, dice que un hijo fue muerto. Mientras que en la casa de uno había tristeza y luto, en la casa del otro había tanta bendición que la misma gente se daba cuenta de que este hombre en 3 meses había sido próspero en todo. Vea, hermanos, ahora el arca de Dios la llevan porque David tuvo temor. Y mire, David era un amante de la presencia de Dios, pero cuando vio el juicio de Dios sobre Usa, el hijo de Abinadab, él tuvo temor. Dice que no se quiso llevar el arca a su casa, a la casa de David. No, tuvo temor, dijo él, allá va seguro grande mortandad. Pero ¿sabe qué? Edom, ni lento ni perezoso. Él dijo, por favor, ahí está mi casa. Yo quiero albergar la presencia de Dios. Yo necesito la presencia de Dios. Yo la quiero disfrutar. ¿Y sabe qué? Y llevaron el arca de Dios a esta casa. Y sabe, me encanta qué significa el nombre de Obed-Edom. Significa fiel. Significa adorador. Con razón que ahí se manifestaba la presencia de Dios. Vea, cuando hay corazones de adoración, ahí se manifiesta la presencia de Dios. Cuando nosotros no tenemos un corazón solo de pedir y pedir y pedir, hermanos, no se manifiesta la presencia de Dios. Pero cuando nosotros nos rendimos ante su presencia a adorar el santo nombre de Dios, escuche, ahí cosas tremendas suceden, milagros vienen
vienen, sanidades vienen, sanidad al corazón viene. Él nos levanta, escuche, y nos da fuerzas y nos hace el Señor más fuertes de lo que muchas veces nosotros somos. Significa Obed-Edom adorador, y significa servicial. Y vea, al final vamos a ver cómo trasladó él esto a su demás familia. ¿Sabe qué pasó en la casa de Obed-Edom? Vea, cambió su vida totalmente. Toda su casa dice que fue prosperada. Vea, el lugar en la casa de Abinadab, el arca de Dios solamente ocupaba un espacio. Pero en la casa de Obed-Edom, como le dio el verdadero sentido, causó una revolución de bendición a él y a su familia en solo 3 meses. Solo desde que llegó el arca de Dios, algo empezó a suceder. Y vea, y es que cuando Dios nos visita y cuando abrimos nuestro corazón, desde ese momento algo empieza a suceder en el corazón, algo empieza a suceder en la casa, algo empieza a suceder en el negocio, algo empieza a suceder en el trabajo, algo empieza a suceder en nuestros hijos, algo. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la presencia de Dios, vea, en solo 3 meses este hombre fue su casa una revolución, pero de bendición. Vea que la familiarizarse uno con algo, muchas veces se vuelve tan común que se pierde la verdadera importancia de algo que es importante. Uno se acostumbra. Abinadab y su familia se acostumbraron a ver el arca de Dios ahí 20 años. Y escuche, yo estuve buscando y no hay registro en la Biblia que diga qué pasó en 20 años. Lo único que sé es que cuando salió de ahí, su hijo murió. Vea, yo tengo 4 cosas que quiero dejar en su corazón. Lo que produce cuando nosotros tenemos en común, muy común, lo sagrado. 4 cosas que ocurren cuando nosotros tenemos en muy poca cosa lo sagrado. Número 1, ver común lo sagrado nos hace perder el valor de su presencia. Lo que le pasó a Abinadab. Conocía las Escrituras, sabía cómo se debería de tratar el arca de Dios. El arca, vea, solo podía ser transportada en hombros de los sacerdotes y no en una carreta. ¿Por qué permitió él que sus hijos la subieran allí? Yo no sé cómo la subieron, porque al tocar la verdad que se cayó. Yo no sé cómo la subieron, pero la subieron. Ahora la llevan en una carreta. ¿Y sabe qué? El mensaje que yo encuentro acá, que perdieron el valor por lo sagrado. ¿Cuánto valor le damos nosotros a la presencia de Dios? En nuestra iglesia, en la casa. Vea, si nosotros fuéramos de un sentir y que vengamos, hermanos, al culto. A veces entre semana tienen razón de venir tarde porque salen de su trabajo. Pero el domingo es el día del Señor. Y si el culto es a las 11, pues a las 11 a veces se sale de la casa. Y de repente nos encontramos con el tráfico y ya ha terminado la alabanza y la adoración. Y nosotros venimos a la iglesia y jalando nuestros chiquitos. ¿Qué reverencia estamos nosotros mostrando de que venimos a un culto a adorar a Dios? Hermano, yo le animo que el domingo, yo sé que entre semana cuesta, pero el domingo
salga a -20, -4 de su casa. Venga y siéntese en su lugar, o si no, venga a hincarse y dígale: Señor, hoy yo quiero ver tu gloria en esta casa. Yo quiero adorarte, Señor. Tal vez yo traigo cargas, pero hoy las vengo a dejar delante de ti. He hecho toda mi ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de mí. Señor, yo quiero tener mi corazón puro para adorarte, para bendecirte. Haga la prueba y ahí va a ver los resultados. Hermanos, valoremos la presencia de Dios, no solo acá en la casa, sino también en nuestra casa. ¿Cómo? Usted se imagina cómo serían de diferentes nuestros cultos cuando todos viniéramos con ese sentir. ¿Cómo serían de diferentes? La gloria de Dios descendiera, y yo creo que ya no dieran ganas de salir. No, a veces cuando uno se tarda algo, ese pastor tarda mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Y hoy es el campeonato final. Así que se le ocurre al pastor hacer un culto largo. El bulto está acá y la mente y el corazón está afuera. ¿Cuándo vamos a disfrutar de la presencia de Dios así? No se puede. Hermanos, nuestros servicios serían diferentes cuando nosotros viniéramos con más reverencia. Si nosotros cultiváramos eso en nuestra casa, también sería algo espectacular. Número 2, ver común lo sagrado también produce, hermanos, escuche. Esto no mucho me gusta, pero produce incredulidad. Mateo 13:58. Está hablando Jesús. Jesús fue a Nazaret. En Nazaret vivían su familia, ahí estaban sus hijos, los hijos de José y María, ahí estaban sus amigos, sus compañeros que crecieron juntos desde el kinder. Lo conocían bien. Y vea, cuando Jesús volvió a Nazaret, dice el versículo 58, no hizo ahí muchos milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad de ellos. Vea, qué triste, hermanos, que los habitantes de Nazaret perdieron la bendición de la presencia de Jesús en sus casas, en su propio pueblo. Vea, ¿a causa de qué? Que lo vieron común. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no conocemos a sus hermanos? ¿Acaso no conocemos que ese fue carpintero? Si aquí creció con nosotros, ¿qué nos puede dar? ¿Qué podemos recibir de él? Y ellos se perdieron la bendición del Señor, hermanos, en sus casas. Y dijeron, es uno de nosotros, ¿qué nos puede dar? Y sabe lo que estaban haciendo, era rechazando, hermanos, al autor de la bendición de Dios palpable acá en la tierra. Vea qué pasó en otros lugares. La presencia de Jesús marcaba las vidas. ¿Qué pasó cuando llegó a la casa de la suegra de Pedro? La sanó. Trajo sanidad, pero me imagino que en Nazaret había algunos enfermos. ¿Recibieron sanidad igual que la suegra de Pedro? No recibieron. Hay un chiste, dice que ¿por qué negó Pedro a Jesús? Dice, porque curó a la suegra. Sanó a esta mujer. Y después, ¿qué hizo esta mujer? Dice, le serví. Cuando Jesús fue rechazado, cuando fue a limpiar el templo, ¿a dónde se fue? A la casa de María, Marta y Lázaro. Allá Jesús era bienvenido. Allá le daban el lugar que se merece. ¿Qué hacía Jesús? Bendecir esa familia. ¿Qué hizo Jesús con estas mujeres, hermanos, con esta familia? ¿Sabe qué? Lázaro ya estaba muerto. Ya los sopilotes se lo querían comer.
ya estaba en descomposición, en proceso de descomposición. ¿Qué hizo el autor de la bendición? Les devolvió sanito y salvo al hermano. Lo resucitó. Ellos sí aprovechaban la presencia de Jesús en muchas aldeas y pueblos. Pero usted sabe que en el pueblo de Gadara, ¿qué pasó? Ahí lo rechazaron. Le dijeron: vete, Señor, aquí no te queremos, porque se murieron todos los cochitos, ¿verdad? Que fueron ahogados, porque ahí fueron mandados todos los demonios. Vea cómo es que la presencia palpable de Jesús la rechazaron. Y lo hicieron muchas veces por incredulidad. Hermanos, número 3, ver común lo sagrado. Esto lo que produce es una pérdida de gozo. Se pierde el gozo. Vea, mientras la familia de Obed-Edom estaban tan felices con el arca de Dios allí, sí, y usted se imagina cómo era esa casa de Obed-Edom de adoración sin la presencia de Dios ahí palpable. Ahora, con la presencia de Dios, con el arca, si su nombre significa adorador, hermanos, yo me imagino que ella no quería ir a trabajar, porque ahí se quería mantener adorando a Dios, disfrutando de su presencia. Que no termine el culto, porque aquí está la presencia de Dios. Ahí estaba este hombre, tenía él y toda su familia gozo, el gozo que solamente el Señor puede dar. Mientras en la casa de Abinadab lo que había era luto, tristeza, porque el hijo se había muerto por irreverente a las cosas sagradas del Señor. Vea, hermanos, cuando se le pierde importancia a la presencia de Dios y no se le pone atención a las instrucciones de Dios, hermanos, no se goza a plenitud de la presencia de Dios. Vea, hermanos, la razón de la alegría de los hijos de Dios debe de ser la salvación. Vea Isaías 61:10. Dice: en gran manera, dice, me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. El gozo de la salvación, hermanos, produce esa alegría santa en el corazón que nunca se termina. Y vea, si uno ha perdido el gozo de la salvación, es que ya no está disfrutando uno de la presencia de Dios. Lo peor es un alma seca. Venir uno a la presencia de Dios, tratar de orar y sentir tan lejos a Dios. De verdad, tratar de cantar y la mente en otro lado, el corazón en otro lado, y de repente, ¿y por qué tardan tanto? ¿Por qué tanta bulla? ¿Verdad? ¿Por qué le dan tan duro al bajo? Y empezamos, y ahora sabe que la queja de muchos es el calor en el segundo servicio, pero no vienen al primero. En el primero hay menos calor. ¿Pero por qué? Por amor a la santa chamarra, ¿verdad? Ahora ya no queremos muchas veces sacrificarnos por el Señor. Hermanos, el congregarnos, y algo de eso quiero compartir este fin de semana. Tenemos Santa Cena, no se la pierdan. De verdad, el congregarnos, hermanos, es a veces un sacrificio. Servirle a Dios también. Pero hoy ya no queremos sacrificarnos. ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia, y antes de eso, pero en la pandemia se desarrolló esto. Vea, si usted quiere hacer un pago, ¿verdad que desde el teléfono se puede hacer? Ahora ya
los cheques, yo no sé, todavía la tristeza en Guatemala que todavía funcionan. En otros países ya son obsoletos, ya no existen las chequeras. Los pagos por teléfono y todo. Sencillamente de acá a otro país, yo le puedo comprar pizza a mi hijo y la puedo ordenar aquí, pagar, al rato se la llevan en otro país y todo. Pero, ¿verdad que tan fácil? No sé cuántos hicieron a veces 2 horas cola para ir a cobrar un cheque. 2 pasitos, 3 pasitos. Y cuando llega usted a la ventanilla y su cheque de 100 pesos y no tiene fondos, sin fondos. Ahora tan fácil. ¿Verdad que se pueden hacer transacciones de la casa? Se puede ordenar comida rapidito. ¿Conoces cómo se llaman unas compañías que hay? O pedido ya, algo así. Y dice que al chilazo le llevan a ustedes la comida. Ya no tiene usted que ir y el súper, si usted no quiere solearse, se lo llevan a la casa también. Todo es a la casa. ¿Y sabe qué? Ahora la modalidad de la nueva generación de cristianos, queremos cultos a domicilio también. Sí, porque voy al culto porque igual me da. Poner mi teléfono. Bien. Ya se quemaron los frijoles, muchachos. ¿A qué hora va a estar el almuerzo? Ya se terminó. Y ya. Culto a domicilio. No queremos pagar un precio. Bueno, esa es su ganancia. Número 4. Mejor terminamos ahí porque si no, saber qué va a pasar. Ver común lo sagrado, produce ingratitud. Ver muy común lo sagrado produce ingratitud. Hermanos, la ingratitud hace que no se le dé la respectiva importancia a su presencia, a lo sagrado. Hermanos, ¿cómo es posible que nos hemos vuelto tan irreverentes a la presencia de Dios, a lo santo? Somos una generación que creemos que como la salvación es por gracia, entonces uno puede entrar como Juan por su casa a la presencia de Dios. No es así. El pueblo de Dios, hermanos, en el desierto fue tan ingrato con Dios que Dios los saca con milagros llenos de bendición, porque la presencia del Señor fue la que los sacó de allí. Los protegió, les proveyó todo y hasta fueron llenos de alhajas, de plata, de oro, de joyas preciosas de los egipcios para ir con bendición. Y en el desierto Dios les dio comida, les dio agua, les dio ropa. El calzado de ellos dice que nunca se envejeció. Usted se imagina, yo no sé, pero los niños son tan patudos, ¿verdad? Que rápido les crecen los zapatos, ¿verdad? Cuando están adolescentes, ¿verdad? Pero yo me imagino que así como les crecía el pie, también crecían los zapatos, ¿verdad? Porque nunca se desgastaban, no estaban las grandes zapaterías para comprar. Hermanos, Dios les proveyó todo. ¿Y sabe qué? Y berrinchudos, igual que nosotros. Berrinchudos con Dios. No, que ya nos aburrió este maná. Queremos carne, yo me hubiera unido con ellos, ¿verdad? Queremos carne. Felices ahí, no. Ingratos. No le daban gracias a Dios por la comida, no le daban gracias a Dios por el agua. Siempre de todo criticaban. Mejor nombramos un líder que nos regrese nuevamente a Egipto. No, Moisés, no ha hablado Dios solo por Moisés, también puede hablar con uno de nosotros. Vámonos para allá. Hermanos, cuando, mire, ellos tomaron tan común la gloria de Dios que uno dice, es que no puede ser
que la nube de la gloria de Dios ahí estaba todos los días. En la noche la lumbrera, el pan caía del cielo, el agua salía de la roca, y se volvieron tan irreverentes que cuando Moisés estaba, hermanos, en el monte Sinaí, con toda la gloria, ellos haciendo el becerro para nombrar un capitán, y otra vez que él fuera, los becerros fueran sus dioses y que los condujera. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde la ingratitud, hermano, nos lleva? Hermanos, usted sabe que hay gente que con nada está contenta. Solo bravos están contentos. Con nada estamos contentos. Hay solo frijol. De gracias a Dios que hay solo frijol, otros no tienen. Hay solo tortillas, pues de gracias a Dios el maíz está caro. Y jóvenes no saben cuánto cuesta hacer una tortilla. ¿Aló? No saben cuánto les cuesta a sus papás ganarse unos centavos para comprar tortillas y el panito, o el frijol. Pero a veces por nada, hermanos. Y eso es tener, hermanos, la provisión de Dios de una forma irreverente. Ellos perdieron la gratitud por su presencia. Hermanos, escuche, ¿cómo es posible que ya no la disfrutaron? Que no se disfrute la presencia de Dios. Solo se enfocaban en sus necesidades físicas y materiales, y por lo tanto no fueron agradecidos. Pero qué cambio de Obed-Edom. Un hombre que tal vez, fíjese que era de Gat, no sé si era levita o no, yo no sé. No me dio tiempo de investigar bien. Pero él se llevó el arca de Dios. Tal vez con todo temor y temblor, con toda reverencia, diciendo, no es justo. No es justo. Tal vez no merezco que la presencia de Dios esté en mi casa. Pero eso hizo a él ver la gracia de Dios. Ahora digo yo, nosotros los creyentes somos merecedores de la presencia de Dios. Los humanos somos merecedores. No, yo no merecía las visitaciones de Dios, son por gracia. La presencia de Dios solamente la puedo disfrutar por gracia. Por lo tanto, debo de tener un corazón agradecido con Dios y disfrutar de una forma extraordinaria su presencia. Termino con esto. Primer libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 4 al 8. Solo lo voy a leer. Vea qué bendición tuvo Obed-Edom. Y la bendición creo que tuvo 62 hijos. ¿No quiere usted esa bendición? 62 hijos y todos bendecidos. Vea, dice, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para comprenderlo mejor. Los hijos de Obed-Edom es el mismo cuate que recibió el arca de Dios. Dice también porteros. Fueron Semaías el mayor, Josabad el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto y Natanael el quinto. Amiel el sexto, Isacar el séptimo, Peultai el octavo. Dios había bendecido a Obed-Edom. ¿Qué dice? En gran manera. Vea, ahí hay una lista de nombres si usted le quiere poner nombre a su hijo. Semaías, hijo de Obed-Edom, tuvo hijos. Ya estos ya son nietos de Obed-Edom. Dice, tuvo hijos muy capaces, que obtuvieron, dice, posiciones de gran autoridad en el clan. O sea que no fueron cualquiera los nietos de Obed-Edom. Vea, hermano, la presencia de Dios que hace en una familia. Y dice, versículo 8. Versículo 7 vamos a leer. Sus nombres fueron Odni, Rafael, Obed, Elisabad.
sus parientes Eliú y Samaquías fueron también hombres muy capaces. Y el versículo 8 dice: todos estos descendientes de Obed-Edom, entre ellos sus hijos y nietos, 62 en total, eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Hermanos, lo que les compartía, 2 familias con la misma presencia de Dios, pero con resultados diferentes. Yo quiero que mis hijos sean bendecidos, y quiero que mis nietos también sean bendecidos. El domingo me pasaron una foto de mi hijo y su esposa y la nena que van al culto. ¿Cómo trae satisfacción a mi corazón ver a mis hijos que están caminando en los caminos de Dios? Y no solo caminando ahí, sino que están caminando bajo la bendición y también económica de Dios. Porque la bendición para la casa de Obed-Edom fue integral, fue en todas las áreas de la vida. Y solo estuvo 3 meses. Si hubiera estado 20 años, ¿qué hubiera pasado? Pero la bendición de Dios sigue, su presencia sigue. No la descuidemos, anhelémosla. Anhelemos. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa